pues apoya a aquellas empresas que de alguna manera ya están dentro del mercado como parte de una aceleración. Tenemos varias incubadoras dentro de lo que es la UNAM, están cordialmente invitados a seguirnos en nuestras páginas. En un momento mis compañeros van a poner ahí los enlaces respectivos. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Nuestra actividad es básicamente unos 35-40 minutos de plática por parte de nuestro ponente. Y posterior a la misma, bueno, se realizan una serie de preguntas que ustedes pueden poner en el chat, o si Arturo lo permite en su dinámica, bueno, se puede abrir el micrófono y hacerlo de manera abierta. Y bueno, cualquier cosa estaremos nosotros aquí atentos y dando seguimiento a todas sus inquietudes. Bienvenidos todos. Y bueno, voy a presentar a nuestro conferencista, que es Arturo Vargas. Arturo Vargas es licenciado en Publicidad por el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad. Cuenta con más de 20 años en los rubros de la publicidad, investigación, mercadotecnia y consultoría de negocios. Ha colaborado como director de planeación estratégica en agencias transnacionales de publicidad como Wharton Thornton, DDB y Gray, y ha participado como líder estratégico para marcas como Ford, Volkswagen, Volvo, McDonald's, Tyson Food, Casa Cuervo, Heineken, Bohemia, Roche France y Suburbia, entre otras. Es creador de talleres de marca y modelos de planeación estratégica y de comunicación para marcas mundiales, destinos turísticos, pymes y emprendimientos, además de ser también mentor de la metodología de Lean Startup, combinando herramientas mundiales con la experiencia de campo, colaborando así con la Universidad Anáhuac, el TEC de Monterrey y la UNAM. Es consultor de nuestra incubadora orgullosamente, y también es co-creador es co-creador de Metical. Imagina transformar el mundo vacacionando. Metical es la plataforma un segundito, que une la promoción turística con el impacto social, integrando el trueque y tequio como parte del modelo de negocio, intercambio y colaboración. De igual manera, también es co-creador de la metodología Resilience Strategy y el movimiento Somos la Resiliencia para incentivar pymes, y actualmente consultor en Business y Brands, colaborando con diversos grupos de líderes empresariales, asociaciones y consejos empresariales, entre muchas otras actividades que realiza. Bienvenido, Arturo, y bueno, damos inicio a nuestra conferencia y pues empezamos. Pues Lina, muchísimas gracias. La verdad es que como siempre un verdadero y genuino placer, honor, privilegio colaborar con la UNAM, y pues evidentemente, ¿no? Soy un enamorado del emprendimiento, y precisamente hoy vamos a tener una plática muy interesante. Déjenme compartir pantalla sobre resiliencia. Creo que, déjenme ver que no nos empiece a hacer cosas raras la tecnología, pero bueno, aquí estamos. Entonces, hoy vamos a platicar de esta metodología Resilience Startup que estamos innovando, y habla precisamente de los emprendimientos con valor desde la raíz. Son dos términos que pues se han puesto como con mucho de moda, ¿no? La resiliencia, los emprendimientos, la startup. Y pues imagínate, ¿no? Con todo lo que sucedió con la pandemia, con todo lo que ha estado sucediendo, pues la incertidumbre, esta realidad volátil, pues son conceptos que ahora nosotros estamos trabajando precisamente para lograr emprendimientos con valor desde la raíz. De hecho, Resilient Startup también digamos que se puede traducir como un inicio resiliente, ¿no? Por eso hablamos de tener valor desde la raíz, y vamos a tener una plática enfocada y centrada en el valor. Esto precisamente, como lo platicábamos, ¿no? Por todas las cuestiones que han estado sucediendo en México y en el mundo. Y bueno, pues emulando un poco todas estas tendencias que está pasando el What If, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todos estos universos alternativos? Nosotros pues, nos hicimos la pregunta, ¿no? Ante la crisis, la incertidumbre, los supuestos cerrados y los sesgos, que ojo, estos son los verdaderos
enemigos del emprendimiento, sobre todo los supuestos cerrados y los sesgos. Entonces, nosotros lo que decimos que hubiese pasado si estas empresas nacieran con un conocimiento validado, tanto de negocio como de consumidor, una cultura a la adaptación. Muchas millones de empresas, de pymes, de emprendimientos, se murieron porque no supieron adaptarse, pero sobre todo por la cultura que no permitía moverse o se movían muy lento. Por otro lado, el liderazgo enfocado, de pronto echarle todas las ganas, ir hacia adelante, no es suficiente si tú no tienes un liderazgo enfocado, obviamente con todas las herramientas que se tiene que tener alrededor del factor humano, pues definitivamente no va a suceder. La inspiración en cada área. Por ponerles un ejemplo, lo que es Nike, la parte de el Just Do It, eso permea en todas las circunstancias, no solo en la marca, no solo para hacer cosas increíbles. Entonces, ¿cómo voy a inspirar? ¿Cómo voy a bajar el valor en cada uno de nuestros componentes? Y sobre todo, ¿cómo pensar en la abundancia integrada? Es decir, como emprendedor, como emprendimiento, no solo es pensar en dinero, o no solo es pensar en el cambio climático, o no solo es pensar en la causa social. Tenemos que ser integrados, tenemos que generar abundancia integrada y sobre todo centrados al valor, al centro. Nosotros decimos que hubiera pasado sí, bueno, que hubiera pasado sí, esto lo tuviéramos en nuestro país y eso es lo que nosotros queremos. Ejemplos como Alemania, que se enfocaron muchísimo en cómo ayudar a las pymes y a los emprendimientos a evolucionar, pues vamos, no es un universo paralelo, pero nosotros ahora sí podemos poner este valor al centro. Y cuando hablamos de valor, pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Por eso para nosotros es importante definir, bueno, ya todo esto, ¿qué es valor? Se dice que es la cualidad, un virtud, talento y valentía, pero también, por ejemplo, en cuestiones de economía, es la medición de la utilidad esperada, es decir, el retorno de inversión. Lo que yo pongo, lo que yo gasto, lo que yo egreso, tiene que haber una relación con el ingreso. Algo muy importante del valor es que tenemos que entender que es un concepto antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se lo otorgamos. El valor es algo en donde tú intuyes, tú percibes un alcance de lo que significa para ti. Por eso, de una manera muy coloquial, podemos decir que el valor es una ecuación en donde una persona percibe que el beneficio que vas a recibir es mucho más alto que lo que vas a dar a cambio. Y esto ustedes deben de pensarlo incluso con sus clientes, pero también con sus colaboradores. Lo que tú vas a dar, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea esfuerzo, ya sea poner las manos, siempre vas a intuir que el beneficio que te van a dar tiene que ser mayor y ahí el valor mayor o menor. Esto también nos lleva a la siguiente parte del valor, ¿no? Estamos hablando, fíjense, de percepción, de intuición, de inspiración y motivación. Dentro de todo lo que es la comunicación persuasiva, ya se hablaba desde tiempos lejanos, ¿no? Sobre el convencer y conmover con base en el ethos, el pathos y el logos. Pero si estamos hablando que valor es una relación de intuición, vale la pena aquí hacer la reflexión. Hay una noticia, amigos, sobre todo ingenieros, las decisiones racionales no existen. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Bueno, pues para hacer esta película, mi referencia es pop, pero bueno, para hacer esta película hicieron estudios muy sofisticados sobre cómo actúan las personas. Y de esto, pues obviamente, también toda la ciencia del comportamiento humano nos indica que lo que nosotros llamamos decisiones racionales no es más cómo acomodamos lo que sentimos del entorno. Todos los estímulos que vienen los percibimos precisamente por nuestros sentidos, pero también por nuestro campo de experiencia compartido, nuestra historia, y con todo ello nos va a lograr un significado. Por eso, cuando una empresa propone el valor, pues el cliente dispone y de ahí viene el por qué es tan importante la bien llamada propuesta de valor. Y hablando de valor, pues este amigo Alex Osterwalder, consultor experto suizo, él nos decía precisamente que un modelo de negocio
describe los fundamentos de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Esto es muy importante porque la creación de un valor no solo significa algo material. Como vimos, el valor a final de cuentas tiene que ver con el cómo percibo, el cómo yo intuyo esa ecuación de intercambio. Y este amigo lo que hizo muy hábilmente fue este modelo Canvas, en donde, pues bueno, son 9 cuestiones que se van llenando, pero si se dan cuenta, el valor está al centro, la propuesta de valor. Obviamente se llenan con todo vamos, con todo una metodología, son 9 pasos en donde, pues primero tienes que entender a profundidad a tu segmento de consumo y de ahí la propuesta de valor. Pero, ¿qué es lo importante de la propuesta de valor? Muchas veces nosotros confundimos la propuesta de valor con la fuente de valor. Las fuentes de valor son tus productos y servicios por los que vas a entregar precisamente la creación de tu valor, y al entregar estos productos en ese intercambio vas a poder capturar valor, ya sea monetizando o creando, generando comportamientos. Entonces, la propuesta de valor que va hacia el centro tiene que ser toda una concepción de diversas cuestiones que vamos a ir viendo a continuación. Por eso, para nosotros, nos hacemos esta pregunta, bueno, si ya el amigo Stelbarde ya lo puso al centro, ¿qué pasaría si nosotros le damos un pequeño cambio de enfoque? Es decir, si ponemos el valor al centro y alrededor del valor que nosotros creemos que estamos generando, entonces sí, modelamos el negocio. Nosotros también vemos que este pues, es ciencia y arte en conjunto, porque no solo el conocimiento científico, no solo los procesos, la observación, la medición, crear hipótesis y con base en ello crear los experimentos, pues se necesita también la parte de la intuición, la parte del sentir, la parte de la pasión, y aunque tradicionalmente a la parte de la intuición, del intuir, y no se le ha dado el concepto, hoy se está revalorando porque la intuición, que tiene que ver con el ver hacia adentro, tiene una gran relación con todo el aprendizaje, sobre todo con los errores que se han tenido para no repetirlos. Entonces, es un arte y es una ciencia. Cuando decimos que es un arte y es una ciencia, pues bueno, ya aquí tenemos a estos grandes personajes, ¿no? Si pudiéramos ver tanto a Albert Einstein como a Dalí, pues bueno, tú pensarías que Albert Einstein no es creativo y era un ser impresionantemente creativo. De hecho, él decía que el conocimiento es limitado y la imaginación es infinita. Y por su parte, Dalí era un tipo extraordinariamente cognitivo, ¿saben? Muy centrado en cuestiones, en procesos mentales. Sin embargo, en obvio de circunstancias, cada uno de ellos tiene una expertise. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender que la creación de empresas, la creación de valor, es tanto un arte como una ciencia. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros estamos presentando y que se las quiero compartir a toda la comunidad de la UNAM? Es cómo crear, entregar y capturar valor de una manera, digamos, diferente. Esto que vamos a ver ahora, de lo que nosotros queremos es unir lo mejor de 3 universos. Ojo, son universos muy grandes y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar y de recopilar lo mejor de cada uno de ellos para agregar valor, entendiendo este como un método tridimensional. Cada uno de los componentes van a afectar al todo, y esto es muy sistémico, amigos ingenieros. Si de pronto cualquier cambio que haya en un subsistema va a pegar al sistema e incluso hasta el macrosistema. Entonces, digamos que en cada uno de los componentes, en lugar de hacerlo lineal, ABC, vamos a darnos cuenta que cada uno de ellos puede modificar al todo. Por eso hablamos también que es un proceso orgánico y muy flexible. Es decir, que nosotros tenemos que entender tanto, vamos, el hemisferio racional y el hemisferio creativo al mismo tiempo. Conforme va creciendo incluso la persona y el emprendedor, también su visión de negocio va a ir creciendo, pero tenemos que ser muy flexibles. Es muy probable que iniciemos con una hipótesis y todo esto se vaya cambiando de acuerdo a cómo se vaya presentando el mercado y todas las técnicas que vamos a ir viendo. Y la parte de el empoderamiento del sistema biológico y en paralelo el sistema social, entendiendo al sistema biológico, a la persona, al emprendedor, al líder,
cómo estás anímicamente, cómo estás tú en tus, digamos, en tus reservas de resiliencia, ¿no? Y eso cómo baja en tu emprendimiento, cómo baja tu empresa. Y por eso, en paralelo, nosotros vemos que, pues tradicionalmente como que esto se ha dejado un poquito a un lado cuando vemos que es algo muy importante. Y sin embargo, tenemos que hacerlo con mucho equilibrio, porque de pronto el empoderar de más nos va a traer los sesgos de los que hablábamos y no nos va a dejar ver que puede o no ser realidad lo que yo estoy planteando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente uniendo estos tres grandes universos, que es Lean Startup, Branding y Resiliencia Organizacional. Estos tres, cada uno de ellos es un gran universo y el trabajo aquí fue de síntesis, muy agile, ¿no? Un método totalmente sintético, buscando brindar claridad, relevancia e inspiración para minimizar el riesgo de estos sesgos que estamos hablando, de estos supuestos cerrados y aumentar las probabilidades de éxito. Cada uno de estas esferas, de estos universos, en su momento van a tener un rol, pero en su momento cada uno de ellos va a afectar al todo y en conjuntos cómo vamos a crear esta Resilient Startup. Hoy no da, ya dio. ¿No? Ok, entonces de manera muy breve y rápida vamos a ver una semblanza de cada una de estas esferas. Déjenme comentarles que fue un ejercicio aquí entre nos bastante fuerte, ya llevamos mucho tiempo trabajando con estos conceptos y cada uno de estos elementos de estas esferas son complejísimas y nosotros lo que tratamos fue de traer, simplificar, de traer cosas simples a la mesa. ¿Para qué? Porque pues como dicen de pronto en mi pueblo, ¿no? El horno no anda para bollos y tener métodos que te pasen meses antes de que tú puedas capitalizar o captar el valor, la verdad es que pues ni siquiera el mundo estamos para eso. Hay que tratar siempre de encontrar dónde está el valor y por ensayo y error poner y traer a la mesa lo que lo que nos ha servido. Entonces, vamos a ver una brevísima semblanza de cada una de estas esferas. Y bueno, vamos a empezar por la resiliencia, ¿no? Este término que tanto se ha hablado y que de pronto, pues, se confunde, ¿no? Lo primero que tengo que decir que resiliencia no es resistencia, no es resistirse, por el contrario. Si ven al amiguito aquí, de hecho, resiliencia viene del latín resilio, que es saltar, ahora sí que salta para atrás, ¿no? Es regresar a tu estado original, de ahí viene el resilio, pero en psicología se habla de la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Y en mecánica esto es muy interesante porque habla de la capacidad de la materia para recuperar su forma inicial después de que se vio comprometido por una fuerza que lo deforma. Este es el principio de los submarinos. Imagínense la presión de los submarinos en todas las profundidades donde están. El principio mecánico es en los que nos ayuda precisamente a funcionar. Y en un contexto histórico, nosotros ubicamos 4 momentos determinantes de la resiliencia. Primero, la resiliencia clínica en niños y después en adultos. Todo esto de la resiliencia inició pues prácticamente despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver con los traumas, el cómo se afectaban los niños y cómo se introducían nuevamente a una vida, digamos, normal, ¿no? Posteriormente, de la psicología clínica pasó a la industrial y a las organizaciones. Muchos de ellos eran consultores militares y empezaron a ver, oye, cómo bajar precisamente lo que sucede dentro de toda la estrategia militar y cómo la ponemos en las empresas. Jim Robb, de hecho, es el creador de este libro que es Empresas Resilientes o Resiliencia Empresarial, que les recomiendo mucho el libro, si quieren al final también se los puedo compartir. Pero aquí lo interesante es cómo toda la teoría, toda la ciencia del comportamiento humano, pues cae también en las organizaciones. Posteriormente, el tercer momento, pues fue ya ahora la resiliencia aplicada en gobernanza y sustentabilidad. Cómo tener gobiernos resilientes, cómo pasar, por ejemplo, la economía israelí, cómo pasar de una economía
agrícola a una economía de emprendimiento. Se le conoce ahora como la Startup Nation y ya por ahora ya estamos viendo que son la Scale Up Nation. Y de esto también pues tiene que ver y se ve totalmente enfocado con los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Y sostenible. Todo esto que ha estado impactando tanto al medio ambiente como a las sociedades, como a la cultura en general, han tenido estos cambios para volverse más resilientes. Y bueno, el último momentum que estamos viviendo, hoy estamos aquí en el 2022, es esta nueva resiliente realidad en cada área de la vida. Hemos visto y hemos vivido en carne propia todos los hogares el cómo nos tenemos que adaptar a las circunstancias, cómo tenemos que dejar lo que creíamos que era para encontrar nuevas fórmulas de adaptarnos precisamente a todas las cuestiones de crisis y de incertidumbre con base en lo que tienes. Esto es muy importante, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es con base en lo que tenemos. Entonces, para ello, lo que nosotros vimos es cómo configurar los 7 pilares de la resiliencia en la parte organizacional. Es decir, denme un segundito porque se me pone el puntero y no veo mi presentación. Ahí está. Entonces, son 7 pilares de la resiliencia. Tenemos la iniciativa, interacción, creatividad y humor es muy importante. Ideología, independencia e introspección. Todos estos que también están íntimamente ligados con las llamadas habilidades blandas, todos estos 7 pilares tienen que caer en 3 elementos que construyen la resiliencia empresarial, que es el liderazgo, el cambio de la cultura de cambio y la orientación a resultados para que tengamos organizaciones resilientes. Veo que está por ahí Héctor, que es nuestro experto en resiliencia organizacional y en su momento también podrá platicarnos en futuras ocasiones mucho más al respecto, pero en conjunto pudimos bajar precisamente este mapeo del cómo son, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Nosotros podemos ver, de acuerdo a cómo está tu organización, en qué punto de liderazgo estás. Obviamente el peor es cuando llega el líder y impone, ¿no? Y la mayor sofisticación es que tu liderazgo llegue a delegar, que incluso tu liderazgo lleve a tal confianza de lo que está haciendo todo el equipo, que simplemente delegues. Entonces aquí primero es ubicar en dónde estoy y después qué tengo que hacer para llegar al mayor estadio posible. Ya. Y bueno, cultura de cambio, esto también es muy importante. Digo, como lo veíamos, ¿no? Resiliencia no es resistir. Cuando tú te resistes al cambio porque no quieres que sucedan las cosas o no puedes o no tienes las habilidades suficientes, ahí digamos que estás en el menor de tus niveles de cultura de cambio. Hay cuestiones donde te van a permitir vivir e incluso nosotros vamos a poder promover estas cultura de cambio, pero lo más importante es que tengas una cultura poderosa, una cultura que inspire, una cultura que lleve a tus componentes al siguiente nivel y que además también se convierte en algo muy magnético, muy memorable, no solo para tus clientes, sino incluso para tu público interno, todo lo que son tus colaboradores o incluso inversionistas. Entonces, todos digamos, estos 4 campos de trabajo de la resiliencia, cada uno de ellos tiene que estar tocado por los 7 pilares de la resiliencia y se tiene que ver reflejado en tu cultura organizacional. Esto es muy importante porque a veces, incluso como emprendimientos, pues no le damos bola a la cultura, cuando hemos estado comprobando que la cultura es la que te permite moverte, pivotar, ¿no? Cuando tienes que hacerlo. Esto es con respecto a resiliencia. Y la orientación a resultados. Esto es muy importante. Por un lado, cuando tú estás viendo solo resultados o lo que anteriormente se le llamaban también los KPIs, hoy por hoy ya están los OKRs, ¿no? O estos objetivos con resultados clave. Estos OKRs te tienen que llevar de una manera mucho más eficiente hacia la innovación. Debes de tener mucha claridad en hacia dónde quieres llegar, cómo tienes que llevar, cuáles son los componentes que necesitas hacerlo, pero al final del día, tu orientación a resultados tiene que ser hacia la innovación. Y cuando hablamos de innovar, no necesariamente es en inventar cosas.
la innovación hacia adentro es algo que probablemente no hayas hecho y que puedas hacer mejor. A eso nos referimos con innovar. Estas tres campos de la resiliencia empresarial y organizacional, en conjunto con los 7 pilares, tienen que permear en cada uno de los componentes de nuestra área. Y ahorita vamos a ver cómo esto se une con nuestra siguiente esfera, que es Lean Startup. Como les digo, este es otro universo, pero aquí hicimos el intento de hacerlo un poquito más digerible. Lean Startup, digamos que proviene de esta, pues déjenme llamarla ideología, manera, forma de ser japonés, que es el Kaizen, que al final del día es mejora continua. Y todo esto se ve impactado sobre todo en la industria automotriz. Del MIT, de pronto los estadounidenses dicen, oye, esto está padrísimo, vamos a traerlo aquí a Estados Unidos, y le pusieron el Lean Manufacturing. Ok. Y de este Lean Manufacturing, Eric Rice finalmente también lo bajó a lo que hoy conocemos como Lean Startup. Y les platico muy rápido. Tanto Steve Blank, que digamos es como el profesor de Eric Rice, Steve Blank, él ve a una startup como un emprendimiento, como una organización temporal que está en búsqueda de un modelo de negocio que sea recurrente y escalable, es decir, que tenga ventas continuas, que si vendió una vez, que replique esas ventas, pero además que no solo llegue a un punto, sino que pueda seguir escalando. Pero esto es interesante, ¿no? Porque nosotros queremos que nuestro emprendimiento se convierta en empresa. Queremos emprendedores que se conviertan en empresarios. Y ojo, no nada más estamos hablando de los unicornios, estamos hablando de camellos, estamos hablando de cebras que generen impacto social, que generen empleos, pero también que generen sentido de pertenencia. Bueno, y en ese sentido, Eric Rice define Lean Startup como, digamos que es este programa en donde lleva todo el proceso para lanzar productos, lanzar servicios, lanzar empresas, con base en 3 cuestiones: aprendizaje validado, experimentación científica e iteración con cliente. Esto es básico, precisamente como lo vemos en el modelo, para construir, medir y aprender. Es decir, yo construyo y con base en lo que yo estoy construyendo, que tengo mi idea súper linda, entonces mido, la pongo en efecto por vía de experimentos para ver cómo es recibida, para ver las mejoras que puede hacer y de ahí tener un conocimiento validado que me permita entonces sí crear un MVP o un producto mínimo viable. Lean Startup es muy amplio y pues va desde el Customer Discovery, Validation y Creation, hasta llegar al Company Building. En la primera parte, que es donde nosotros nos centramos mucho, es en la parte de la búsqueda, ¿no? Del search, y posteriormente de la ejecución, en donde tenemos que ver, digamos que el valor más importante que nos da Lean Startup es encontrar el fit entre el problema detectado y la solución que propongo, pero también si el producto que tengo, la fuente de valor, tiene un fit con el mercado, y posteriormente ver cómo lo voy a crecer y cómo voy a generar este modelo de negocio. Esto nos dice de Lean Startup, y nosotros, como lo bajamos, es en esta metodología. Hagan de cuenta que vamos a platicar con el emprendedor y lo primero que tenemos es, ok, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuáles son tus clientes? Ojo que todo esto, digamos que está en el campo de las hipótesis. Todo esto está en el campo de la buena esperanza, ¿no? Pero hay un ejercicio muy interesante que es el elevator pitch. En este elevator pitch tú tienes 30 segundos para contarle a alguien de un piso a otro precisamente quién eres, para quién eres, a qué los ayudas y sobre todo algo muy importante, cuál es tu diferencial. Una vez que nosotros tenemos mapeada como que la idea para quién y por qué, tenemos que ver todo, si hay un mercado para ello, ¿no? Si es el TAM Samsung, que tiene que ver, para no hacernos muchas bolas, digamos, de qué tamaño es el pastel al que quiero pertenecer, de qué tamaño es la rebanada, el SAM, y de qué tamaño es el bocado, lo que yo realmente tengo la capacidad de hacerlo. Una vez que yo veo si tiene precisamente todos estos componentes, me voy al Stakeholders Map, que es algo interesantísimo. Imagínense que es como el campo de fútbol donde yo voy a delimitar cómo están todos los jugadores.
digamos que es tu ecosistema para ver quién le da a quién, qué recibe y cuándo se lo da y cómo se lo da. Es decir, si yo le tengo que dar dinero a un productor para que a su vez yo pueda traducir su materia prima en un producto y a su vez ese producto luego lo tengo que entregar a un cliente y ese cliente me va a regresar dinero, en toda esa ecuación existen muchísimas oportunidades que muchas veces no vemos. Entonces, una vez que mapeamos precisamente el Stakeholders Map, nos vamos a la matriz de interés-poder. Y esto quiere decir el nivel de poder, por ejemplo, que tiene un público en que tenga éxito o no tu emprendimiento. Y eso lo cruzamos con el nivel de interés, es decir, y el que tan interesado está en que tú tengas éxito. Por ponerte un ejemplo, el SAT, Hacienda, él tiene un nivel de poder muy alto en las empresas, ¿no? Al final del día, pues puede determinar o no que vayas para adelante o no. Sin embargo, pues no tiene tanto interés en ti. O sea, para él, ellos son, pues, digamos que su interés, su foco, su misión está en la recaudación. Sin embargo, hay actores que pueden tener un interés increíble, altísimo en ti, pero que no tengan un poder de decisión, ¿no? Por ponerte un ejemplo, vamos, tu familia puede que tenga un interés increíble, pero de eso, que tengan el poder para que tú puedas vender millones y millones, pues digamos que ahí es donde se empieza a ver el nivel. Y hay actores clave, estos actores clave que te permiten mapear con quién tienes que poner, dónde ponerle la carne al asador. Con base en eso, como lo vimos precisamente eh, con la parte del modelo Canvas, entonces nosotros ya estamos en oportunidad de generar todo este modelo, de generar estos nuevos pasos, haciendo las preguntas adecuadas para saber a quién le vendo, qué es lo que le estoy vendiendo, por qué canales se lo voy a entregar, cómo va a ser precisamente mi relación con ellos. De ahí es cómo lo voy a monetizar, cómo voy a hacer plata con ello. Ahora, para crearlo, para generar plata, necesito actores clave, necesito recursos clave y también necesito aliados clave y todo eso tiene una estructura de costos. Pero al final del día hay un zoom, si se dan cuenta, hay un zoom que hacemos a estos amiguitos que son los early adapters, que tiene que ver con conocer a profundidad, por ejemplo, el journey, es decir, ¿cuál es el job to be done? Disculpen ustedes tanto anglicismo, pero pues así es. Digamos que el trabajo que tienes que hacer, tú tienes un job to be done que cumplir. Entonces, imagínate que tú vas de tu trabajo, de tu casa a tu trabajo y te pasas 2 horas en el tráfico y tienes un job to be done que es, bueno, y en el Inter, ¿qué como? Entonces, el job to be done es, yo tengo esa necesidad, tengo ese dolor y no debo de tener la panza vacía. Eso te lo puede curar una manzana o cualquier cuestión, pues rápida, ¿no? Sin embargo, cuando yo entiendo el job to be done, es por ejemplo lo que hace McDonald's, es hacer desayunos muy prácticos, muy chiquitos y que con una mano te los puedas comer. No es que esté recomendando manejar y comer, sin embargo, es el cómo lo están capitalizando. Una vez que tú entiendes cuál es el job to be done y entonces cuáles son los trabajos que ha hecho la persona para lograr su objetivo, dónde ha fallado y dónde ha tenido éxito, entonces puedes entender los dolores, ¿no? ¿Qué es lo que le duele? Y una vez que entiendes los dolores, puedes entender las ganancias, qué es lo que quiere ganar y con base en ello, entonces tú ya diseñas, digamos, los aliviadores, diseñas precisamente la creación de la ganancia y de ahí te vienes a los productos, precisamente a las fuentes de valor. Esto es muy importante porque nosotros podemos pensar que, pues bueno, pues esta es una sutileza y aquí es donde entra precisamente todas las técnicas de branding. Déjenme comentarles que cuando inicié en la parte de Lean Startup, al leer el libro, uno de los descubrimientos más importantes de Silicon Valley es que existían las personas, ¿no? Y eso para mí como publicista fue un shock porque precisamente todo nuestro actuar es conocer a las personas a profundidad para ver cuáles son esos botones que hay que pulsar para lograr comportamientos. Entonces, de pronto fue un shock y me di cuenta que hay muchísimas herramientas precisamente de branding que son de alto valor al momento de generarnos sobre todo conocimiento con nuestro early adapter, que en su momento se convierte también en un core target de comunicación y de ahí un buyer persona, etcétera. Y es por eso que ahora pasamos
a la parte de branding. Y esto también es interesante porque tradicionalmente la parte de branding o del naming o de la marca la dejan hasta el final porque dicen, bueno, pues es que eso es el final, primero hay que hacer los fierros. Y curiosamente lo que nosotros hemos podido ver es que sucede a veces lo contrario, ¿no? De una manera muy, muy escueta, digamos que el branding es este conjunto de acciones para gestionar, fíjense, la conexión consciente e inconsciente entre valores, propuesta y propósito de una marca con las personas, entendiendo la marca como un activo de negocio. Literalmente la traducción de brand es marcar, dejar instalada una huella, marcar en la mente y en el corazón de las personas un mensaje, un propósito, unos valores. Y muchas veces cuando nosotros enfocamos este sistema para encontrar tu propuesta de valor, te das cuenta que al principio, cuando vimos el punto de partida, era sumamente funcional, era sumamente pragmático, era frío y no encantaba, en el sentido de el encantamiento, no lograba esta conexión de la que estamos hablando. Y cuando tú logras bajar todas estas herramientas para tener una narrativa, una ideología y una promesa muy poderosa, entonces eso también inspira a crear fuentes de valor mucho más certeras. ¿Y cómo es este proceso del branding? Hagan de cuenta, perdón, ok, hagan de cuenta que iniciamos con una sesión de briefing, que esto es terapia familiar, ¿no? Porque muchas veces cada uno tiene una idea y cuando hacemos terapia familiar, aquí nos damos cuenta de cómo es tu organización, cómo están tus activos de resiliencia, cómo estás en términos de liderazgo, si lo que tú dices es lo que haces y cómo está el equipo, entonces ubicar dónde estamos, dónde podemos y debemos estar y qué tenemos que hacer para lograrlo y con base en eso entonces empezamos a ver, ok, ¿cuál es el objetivo de negocio en términos de ventas, en términos de adquisición, de retención, de reactivación de tu cliente y de ahí los objetivos de marketing, es decir, qué tiene que hacer marketing para lograr el objetivo de negocio, ya sea en share of market, share of voice, en awareness, que finalmente estos son como niveles de participación de mercado, ¿no? Y el cómo te recuerdan, digamos que estos son los objetivos de marketing, y de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunicación? La comunicación para ello, entonces, tanto la comunicación como la investigación tiene que recopilar, analizar y sintetizar la información para que marketing logre sus objetivos y a su vez el negocio logre sus objetivos. Y en el punto de recopilar, analizar y sintetizar, hay toda una serie de herramientas increíbles que nos da el branding precisamente. No solo es la investigación uno a uno, es muy importante, pero no es lo único. Existe la investigación antropológica, existe la investigación etnográfica, existe algo que es el mystery shopper, por ejemplo, convertirte precisamente tú en cliente, ir con ellos y sobre todo escuchar. Si algo hemos visto en todos estos temas de investigación es que cuando tú estás observando un objeto para investigarlo, ya lo estás modificando muchas veces sin darte cuenta. Incluso cuando tú empiezas a hacer investigación, cuando metemos a laboratorios a las personas, por ejemplo, las cámaras GESEL, que son estos cuartos como de policía donde hay un gran espejo y no te ven de este lado, la gente cambia. La gente no te dice necesariamente lo que realmente cree y por eso las técnicas de entrevistas, por ejemplo, a veces confirman nuestros sesgos. Hay que meterle más cuestiones. ¿Para qué? Para detectar precisamente insights, no solo de consumidor. Hay insights en todos lados. Hay que investigar al cliente y a tu competencia para poder aislar insights de mercado, de categoría y de segmento, insights de producto, servicio y de marca, que son cosas distintas aunque no parezca, cómo es tu comunicación interna, tu sistema de creencias y valores y cómo lo comunicas hacia afuera con todos tus públicos y de ahí entender al consumidor, pero también entender a la persona. Cuando estás en modo papá, eres diferente a cuando estás en modo amigo o cuando estás en modo novio o cuando estás en modo actúas diferente. Es más, tu comportamiento digital es muy diferente a tu comportamiento offline. Incluso hemos visto que gente que demográficamente no tiene nada que ver, 40, 50 con chicos de 15 a 18 años, online se comportan muy similar.
Entonces tienes que hacer una distinción muy importante. Y de ahí poder bajar los objetivos con diferenciación y segmentación, que salgas perfectamente con conocimiento de qué le debes decir a quién, por dónde y cuándo, y de ahí se hace un brief. Este brief, que parte de la idea rectora, que para nosotros es la propuesta de valor, tiene que permear no solo para hacer comunicación o crear un nombre, un logotipo, tiene que inspirar a tu fuerza de ventas. Le tienes que dar herramientas que convenzan y conmuevan. Obviamente también cae en toda la parte de promociones, co-brandings, etcétera, y obvio también en la parte de creatividad y medios offline. Entonces, para resumir, amigos, digamos que el branding es la materialización de una ideología, la promesa de una experiencia y una narrativa omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? El Just Do It es mucho más grande que ropa deportiva. Y cuando hablamos de una promesa, de una experiencia, es que cuando tú escuchas Audi, ya estás experimentando cuestiones. Y la narrativa omnipresente del storytelling, al story doing, al story living y ahora al story caring, tiene que ver con cuál es la historia que estoy contando y si esa historia que estoy contando es relevante y conecta. Cuando nosotros unimos estas tres esferas, ya con el branding, entonces entendiendo al branding como este sistema funcional y emocional que dota, fíjate, dota de energía, inspiración, claridad y dirección a toda la organización, entonces eso nos da mucha dirección e inspiración y claridad precisamente para conocer a nivel profundo a nuestro early adapter o nuestro core target, de manera que nosotros podamos aislar cuál es su perfil demográfico, conductual, es decir, cuáles son las conductas que hace cuando se le presenta un estímulo, actitudinal, cuáles son sus actitudes, cómo piensa, psicográfico, con base en ello, cómo lo bajo a nivel psicológico, cómo lo enmarco, cuáles son las barreras que tiene para no generar un comportamiento, pero también cuáles son los motivadores. Y esto cruzado con algo muy interesante. Ya veíamos el job to be done, pero un sistema de need states es muy importante. Es decir, un need state tiene que responder a la pregunta, me siento inspirado por el deseo de, y ahí vas a tener todo un checklist. Cuando tú tienes un checklist de need states, ahí también te pueden inspirar fuentes de valor. Y muchos de ellos, si eso lo conectas incluso con tu stakeholders map, te vas a dar cuenta que lo que tú estabas vendiendo no necesariamente es donde está la atracción y puedes encontrar nuevas vetas de oportunidad. Por eso hay que tener también resiliencia, aprender a soltar, ¿no? Y de aquí los insights. Y esto también es muy, muy curioso porque de pronto cuando inicias, sobre todo leyendo todo esto que tiene que ver con Lean Startup, te das cuenta que le llaman insight a cualquier cosa, ¿no? Y un insight que, bueno, es un vocablo que viene precisamente pues de la teoría de la psicología del comportamiento humano, digamos que es mucho más profundo. Cuando yo tengo un hallazgo, no necesariamente es un insight. Y no hay insights nada más de consumidor, sino en todos lados hay insights. Entonces nosotros definimos el insight como una verdad interna, qué maravilla, que refleja una atención en donde el startup puede intervenir para generar valor, donde tú vas a ayudar. Y entonces, entendiendo y la manera también del cómo redactas un insight es lo que te va a dar inspiración o no en esta parte de conocer a profundidad cuál es el job to be done, los dolores, las ganancias y cuáles son tus fuentes de valor y cómo vas a quitar esos dolores y cómo vas a generar ganancias. Y con base en ello y en los insights, entonces poder generar una herramienta que llamamos el Brand Diamond Box. No me voy a meter a profundidad ahorita, pero digamos que este es un diamante donde tú lo abres y tú ves el ADN de la marca, el insight de la empresa como si fuese una persona, cuáles son tus propiedades de marca y cuál es el insight de negocio. Cuando nosotros hacemos la comunión de estos dos, del ADN y del insight de negocio, te da un beneficio racional. Déjenme ejemplificarlo como Ford. Ford Motor Company, el ADN de Ford es el American Way of Life. El insight de la persona, Henry Ford, él decía, nosotros no hacemos autos,
abrimos caminos. Ah, caray, esto es mucho más grande que autos. Las propiedades de marca tienen que ver con el American Way of Life, tiene que ver con valores a la norteamericana, y el insight de negocio, ¿por qué debería yo de invertir en la Ford si yo fuese inversionista? Bueno, porque todos los valores que maneja precisamente la Ford, del auto netamente norteamericano y una leyenda como Mustang, por ejemplo, es un diferencial que tengo que capitalizar a nivel racional, a nivel emocional, generando atributos intangibles y recompensas, y esto nos lleva en su conjunto al tesoro, que es tu concepto rector, tu valor. Espero que no haya sido muy complicado todo este rollo. Créanme que fue muy rápido. Sé que en cada uno nos podemos clavar, pero entonces es como podemos entender cómo estos tres universos, grandes universos, de una manera ágil, tienen una sinergia para lograr precisamente emprendimientos resilientes. Por un lado, primero, validar el modelo de negocio y el fit entre el problema y la solución, y la viabilidad y la monetización. ¿Qué es lo que nos da Lean Startup? ¿Qué es lo que nos da branding? Es crear un sistema funcional emocional que sustente tu ideología, tu experiencia y tu narrativa del negocio, y que eso a su vez esté perfectamente ligado con la persona, con el problema y cómo estás generando la solución, y eso aderezado con toda la parte de resiliencia organizacional, que tiene que ver con fortalecer mental y emocionalmente, como lo vemos, primero al sistema biológico y de ahí al sistema social, que es la empresa. Es así que podemos concluir que Resilient Startup o Resilient Startup, ¿no?, es este programa multidisciplinario que ayuda a los emprendimientos a crear, entregar y captar la propuesta de valor. Esto es un pequeñito cambio de enfoque, pero hace toda la diferencia. Tu propuesta de valor hay que crearla, hay que entregarla, hay que captarla, pero de entrada tenemos que entender que tu propuesta de valor es lo más importante que vas a hacer, no solo para ahorita, sino para lo que viene con tu emprendimiento, ¿no? Ejercitando, obviamente, el mindset resiliente para adaptarte a toda crisis, que te hagas lo más invulnerable posible ante la incertidumbre, con liderazgo, inspiración y creatividad. Y estos tres grandes universos es como se confluyen para, como lo habíamos visto, lograr resultados efectivos y resilientes. Y a todo esto vamos a ver un caso práctico. Este caso práctico particularmente me gusta mucho porque además estos chicos, este emprendimiento que ya es una gran realidad, los admiro mucho, los quiero mucho, y además son orgullosamente UNAM. Nosotros estuvimos iniciando con la incubadora y posteriormente hemos estado teniendo más interacción, y este caso en particular es muy lindo porque además de que es de casa, ejemplifica muy bien el cómo cada una de las esferas aporta valor. Entonces vamos a iniciar con que es Apoyamex, así como tal. Entonces Apoyamex inició como un e-commerce para apoyar MIPYMES mexicanas, ¿no? Ok. Entonces nosotros teníamos el reto y la misión, oye, ¿cómo migramos del apoyar, de esta parte que se siente como medio asistencialista, como de fundación, cómo migramos hacia un modelo mucho más robusto? Y de ahí entonces tuvimos pues toda nuestros talleres y todo lo que fuimos trabajando, ¿no? Primero el cuestionario intro. Este cuestionario, déjenme platicarles que puede parecer pues algo, preguntas muy random, ¿no? Que de pronto, preguntas súper locas que dices, bueno, ¿y esto qué? Bueno, todas esas preguntas que están diseñadas también por expertos nos ayudan a ver cómo estás en tus activos de resiliencia, cómo estás en términos de marca, cómo está tu equipo, cómo estás en términos de liderazgo, qué es lo que estás viendo y cómo lo están viendo todos. Porque, ojo, esto lo hace cada uno de ellos, y posteriormente nos juntamos no para evidenciar quién hizo qué o quién dijo qué, sino para decirles, oye, con base en este análisis, fíjense que nosotros detectamos esto, y eso lo cruzamos con investigación online. Investigamos, empezamos a teorizar, empezamos a hacer hipótesis, y ello lo bajamos junto con el emprendimiento, con estos chicos de Apoyamex, a el punto de partida. Ok, soy un e-commerce para apoyar pymes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y 5 por qué es hasta llegar al qué debemos ser, ¿no? Y de ahí nos fuimos al Tam Sam Som. Oye, el mercado del e-commerce pues está increíble, las pymes están increíbles, aparentemente hay un muy buen mercado, ¿no? Oye, y vamos a cruzarlo
con el Stakeholders Map, y de ahí ver nuestra matriz poder. Todo eso, que fueron los insumos estratégicos, nos llevó precisamente a entender a profundidad con quién queremos conectar. Y en este caso, nosotros implementamos una herramienta que se llama la imaginería o una ingeniería de imágenes con el quién debo conectar. Y esta ingeniería de imágenes que nos da, digamos que una película de con quién queremos conectar, nos habla precisamente de cuáles son sus conductas a nivel psicográfico, cuáles son sus motivadores. Y esto bajó a un insight muy lindo que, si me permiten, se los voy a compartir. Esta es la persona con quien tenemos que conectar. Y ellos dicen: me siento privilegiado por ser mexicano, amo México y su cultura y creatividad, pero odio el estereotipo que los productos mexicanos no compiten contra los de marcas extranjeras. Desearía encontrar un sitio con lo mejor de México y a la vez poner mi granito de arena para apoyar a mi país. Este insight, si se dan cuenta, pues es una verdad develada que por lo general siempre son verdades como muy evidentes, pero que no habíamos hecho evidentes. De ahí viene el insight. Sin embargo, también habla de la atención. Amo a México, pero odio como de pronto hay cosas que no me gustan, ¿no? Hay cosas que no me parece cómo se perciben. Y aquí viene donde la atención, donde yo puedo aportar valor. Desearía encontrar un sitio donde pudiera tenerlo. Y es ahí. Ah, caray. Ahí estamos, ¿verdad? Perdonen ustedes. Y es ahí donde viene nuestra herramienta del Brand Diamond Box. Entonces, esta herramienta del Brand Diamond Box, una vez que ya pasamos por todos estos insumos estratégicos, nos hablan, por ejemplo, como empresa Apoyamex, digamos que el ADN es este mexicano rifado local, es este cuate que sin perder las raíces incorpora lo mejor del mundo. Y el insight, si Apoyamex fue una persona, pues sería algo así como Guillermo del Toro, ¿no? Because I'm Mexican, o sea, lo mejor del mundo. De ahí nos fuimos precisamente a cuáles son las propiedades de rifado y por qué deberíamos de invertir, ojo inversionistas, por qué debemos de invertir en Apoyamex, porque es un sitio donde está lo mejor del ser mexicano, lo que nos hace únicos, poderosos, lo que nos hace estar de moda allá afuera. En Apoyamex lo vas a encontrar. La suma de estos dos nos da un beneficio racional, que es precisamente la única plataforma de e-commerce, y de ahí nos da la suma de estos dos un beneficio emocional, que es me siento o siento el orgullo con causa, porque además estoy planteando. Todo esto, amigos, nos lleva a un concepto rector estratégico que le llamamos precisamente la propuesta de valor. ¿Y cuál es la propuesta de valor de Apoyamex? Que Apoyamex es el sitio de los rifados unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque Apoyamex, ahora bien, es la plataforma que enlaza a los negocios mexicanos con los amantes de lo bien hecho en México. Seas lo que seas, de cualquier forma que tú vivas, aquí vas a conectar con lo mejor, con lo bien hecho en México. De eso nos viene precisamente el cómo hacemos el Zoom y cómo queda una propuesta de valor, entendiendo, por ejemplo, a nuestro segmento, todo aquel que quiere experimentar lo mejor de México, ya sea creador o comprador de productos rifados, es con quien nos vamos, ¿no? Ojo, aquí ya estamos viendo el psicográfico, conductual y actitudinal, y entonces especificamos cuál es donde está la plata, el primario, y cuál es el secundario. Nosotros entonces vimos, metiéndole precisamente un poco de humor y creatividad, nuestros primarios son estos shoppers mexilovers, ese sería como el psicográfico. Y estos amigos son los shopaholics que disfrutan y confían en las compras en línea, no los que no. Nos vamos con ellos y los que anhelan apoyar a México y sus productos, pero no tienen un lugar específico para hacerlo. Está Amazon, está en toda una serie de cosas, pero no un lugar hecho para rifados. Y están los dueños de pymes rifadas, que este es nuestro cliente que va a invertir precisamente en nosotros, en nuestra plataforma, que son empresarios rifados que creen en México, en su proyecto de vida y son apasionados, enfocados en generar abundancia para ellos y su gente. Esta propuesta de valor, hasta que la tuvimos, es que nos empieza a inspirar fuentes de valor e incluso nuestra narrativa, tanto visual como temática. Ah, caray. Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Eso sí que cambió precisamente
por ejemplo, el logotipo. Si se dan cuenta de cómo veníamos, esto que se le llama isotipo, nosotros ponemos al rifado al centro y alrededor muchos rifaditos. ¿Por qué? Porque somos el sitio de los rifados unidos mexicanos. Y esta parte que le llama isotipo, que en su conjunto hace el imagotipo junto con el logotipo, que son las letritas, pues inspiró a hacer la llamada fuente de la creatividad rifada, ¿no? Como este imagotipo fue inspirado precisamente por nuestra propuesta de valor, que es el sitio de los rifados unidos mexicanos. Y eso también incentivó a crear, por ejemplo, una misión que solo ellos puedan firmarla, ¿no? Por ejemplo, para Apoyamex es, ¿a qué venimos al mundo? Nacimos para congregar lo más rifado de nuestro país en una plataforma donde se reúnan creadores y compradores de lo bien hecho en México y así juntos impulsar la actividad económica de nuestro país. Esto es mucho más grande que e-commerce. Esto es toda una filosofía donde tenemos todos que participar. ¿Y cómo nos vemos hacia el futuro? ¿No? ¿Cuál es la visión de Apoyamex? Crear la mejor plataforma de e-commerce, pero, ¿no? Enfocada en todo aquello que amamos de nuestro México, en donde compradores rifados ejerzan su poder de transformación mediante su consumo responsable. Cada que entras a Apoyamex, estás apoyando a México. Cada que entras a Apoyamex, estás apoyando emprendimientos, estás apoyando todos estos valores y además, ojo, que para entrar a Apoyamex también se curan, digamos, a quienes van a entrar. Quienes ustedes vean que están en Apoyamex es porque son rifados. Por eso la filosofía de Apoyamex es de rifado a rifado, lo mejor del mundo mexicano, porque México es todo un mundo y necesita de un lugar especial. Todo eso, como ven, también cae perfectamente en nuestros valores empresariales. Y estos valores empresariales, esta cultura organizacional, tiene que ser totalmente diferente, no genérica, ¿no? Por eso hablamos de un orgullo consciente, localidad mexicana, que quiere decir que somos globales, pero también locales. Ingenio con humor, alegría ante la adversidad, la fuerza es unión y calidad con calidez. Si se dan cuenta aquí, están permeados los valores de la resiliencia, están permeados la parte de liderazgo, de cultura al cambio, está permeado toda la parte de tu enfoque a resultados, pero de una manera inteligente. Ahí estamos, ¿verdad? Esto pues también nos inspira todo lo que tenemos que crear para entregar el valor e incluso generar nuevas fuentes de valor con base en una propuesta pues tan llamativa que es el sitio de los rifados unidos mexicanos, pues esto también puede inspirar a crear productos. Entonces, ojo inversionistas, ojo compradores, vayan a apoyamex.com porque es el lugar de los rifados unidos mexicanos y aquí es en donde realmente vamos a encontrar pues todo este tipo de productos hiperrifados. Como ven, entonces, todo lo que vimos, toda la parte, todas estas tres esferas, nosotros ya aquí ya lo vemos pues materializado, pero la idea es que en cada uno de los emprendimientos así se vayan generando. Y ya para terminar, pues la última reflexión de valor, ¿no? ¿Quién dice que un androide no puede tener valor? Bueno, hay una última reflexión que quiero hacer con ustedes, amigos. Algo que siempre se ha dicho y que ya parece cliché en la parte de la mentoría, sobre todo en emprendimientos que, por cierto, uso mucho porque es muy válido, es que tú no te enamores de tu solución, que te enamores del problema, ¿no? Porque cuando te enamoras de tu solución, pues llegas más rápido al error o a lo falso. Y de pronto yo me he estado haciendo la reflexión, ¿no? Como emprendedor, como empresario, como persona, ¿qué es lo que te impulsa cada día? ¿Qué es lo que hace latir tu corazón para seguir con tu emprendimiento? Y aquí entre nos, amigos, no es el problema lo que me hace estar enamorado, ¿no? Yo pienso que lo que te hace estar enamorado, claro, hay que enfocarse en el problema. Enfócate, conviértete en el problema, siéntelo, ve cuáles son todas las aristas, sé muy proactivo al momento de entender el problema, enfócate en el problema y de ahí perfecciona tu solución,
co-crea tu solución, enfócate, siempre pivota, siempre en modo beta, ¿no? Pero enamórate de la propuesta de valor. Lo que vas a tener al final del día es este ímpetu por querer transformar desde tu propuesta de valor. Yo no me enamoro de que los empresarios no tengan un lugar donde vender, porque además va a haber otros que lo puedan hacer, pero yo sí me puedo enamorar de generar un movimiento de los rifados unidos mexicanos. Por eso, cuando vayas a redactar tu propuesta de valor, enfócate en que sea clara, relevante e inspiradora. Tu propuesta de valor desde ahí tiene que estar perfectamente establecida, que resuelva la tensión. Cuando hablamos de los rifados unidos mexicanos, el sitio ¿se acuerdan que venía de una tensión de que amo a México y amo sus productos, pero me cae súper gordo? De que se crea que no son de calidad. ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está? Bueno, pues es el sitio de los rifados unidos mexicanos. Y sobre todo capitalizar tu diferencial. Muchas veces, por poner otra vez el ejemplo, e-commerce puede haber muchos, ¿no? Pero ¿cuál es tu diferencial? Y en cada uno de sus proyectos así tiene que ver cuál es tu uniqueness, qué es lo que te hace único y diferente. Y todo esto tiene que impregnar a toda tu organización. Este rifado, tienes que ser rifado en cada momento, en cada cosa que vayas a hacer, y tienes que ser entrón y tienes que ser valiente. Vete nuevamente a tu cultura, porque es ahí de donde te vas a sustentar. Es así como, por ejemplo, Nike, nuevamente, ¿no? El Just Do It no solo se iba a comunicación, sino con su departamento de innovación, que no puedes, Just Do It. Entonces, en tu propuesta de valor es tan importante que es donde vas a generar todo tu valor desde dentro hacia afuera. Ya por último, amigos, estén listos con el pantallazo porque les quiero dejar algunas de las preguntas que a nosotros nos han servido. No quiere decir que sean las mejores, ni las últimas, ni quiere decir que son las que a nosotros nos han funcionado, y se las queremos compartir para que con base en eso puedan ir haciendo toda una, digamos, estructura de tener este arte de hacer bien las preguntas. Siempre no busque la respuesta correcta, no existen respuestas correctas, lo que sí existe es la pregunta adecuada. Entonces, fíjate, primero, ¿el problema realmente es problema? Tú lo que estás planteando que es problema, si duele allá afuera o solo a ti, ¿no? ¿Y qué tan crítico es que resuelvas ese problema en la vida de las personas? Puede que sea problema, pero no es algo que realmente sea muy crítico. Ojo, ¿no? Por ahí puede venir el primer sesgo. Ahora, si sí es un problema, existe un mercado suficiente para que sí sea negocio, para que genere tanto a nivel social, como a nivel ambiental, como a nivel monetario. Oye, y sí hay plata para hacerlo. Y en caso de que esta plata, este mercado, si sea lo suficientemente amplio, tu propuesta de valor es clara, relevante, inspiradora. Y esto es muy importante, cómo navega en el flujo del valor en cada área. Cómo baja este Just Do It en ventas. Cómo baja este rifado en branding, operación, finanzas. ¿Cómo baja? Si no te has hecho esas preguntas, es momento de hacértelas, porque eso es lo que te va a ayudar a llegar al siguiente nivel, e incluso que sea tan magnético que atraigas gente a tu empresa, que atraigas inversiones. Ahora bien, si existen las personas que pagarían por la solución, ¿por qué hacerlo contigo? ¿Qué te hace única? ¿Qué te hace único? Es decir, si hay 3 empresas donde resuelven el problema, existe un mercado, su valor es increíble, ¿por qué van a poner esa plata contigo? ¿Por qué en esa ecuación de intercambio lo van a hacer con Apoyamex? Tienes que hacerte esa pregunta y tienes que ver dentro de tus diferenciales. Ahora bien, el negocio, el valor que estás creando, ¿puedes entregarlo mejor que nadie, mejor que Amazon? Bueno, sí o no. ¿Qué sí puedo hacer mejor que Amazon y qué no puedo hacer mejor que Amazon? Esto es importante. El negocio que estás planteando es viable, es factible y es escalable. ¿Y qué tanto es replicable? Es decir, por un lado, la viabilidad. Oye, ¿qué tanto sí puedo construir esta inteligencia artificial? Bueno, eso es factibilidad. ¿Qué tan factible es que yo construya este androide? Oye, pero ¿es viable? Lo que me voy a gastar, lo que voy a invertir, lo voy a poder recuperar y de ahí ganar. Y por otro lado, ¿qué tanto lo puedo escalar? Porque si de pronto yo hago esto y viene mi competencia y lo hace mejor,
ya me quitó, ¿no? Por eso es, oye, ¿y qué tan replicable es hacer este negocio? Tu idea tiene una gran historia que la respalda, es decir, tu narrativa conecta con tus públicos. Esta narrativa del sitio de los rifados unidos mexicanos conecta, como lo vimos, con los shoppers, pero también con los tienderos, con los que tienen su empresa para publicar. Estos son el tipo de cuestiones que te tienes que hacer. Ofreces una experiencia memorable y magnética. A ver, mi sitio, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo voy la experiencia? ¿Cómo voy directamente? ¿Cómo son las entregas? Esta experiencia es memorable, me va a hacer sentir bonito. Con la experiencia me regalan una maluta, ¿sabes? Son tipo de cuestiones que van a hacer sentir a la persona mucho mejor y que eso a su vez tiene que generar toda una cadena de valor. ¿Y cómo aplicas esta experiencia en diversos puntos de contacto? Hoy por hoy se cree que digital es la panacea y ojo, es muy importante, pero digital al final del día es solo un medio. Muy importante, pero es un medio. El cliente literalmente se vestiría con tu marca, generas un sentido de pertenencia y orgullo, tus valores y cultura son poderosos, inspiradores o son genéricos. Todo mundo, misión, visión, valores, ser honorable, ser atento, ¿saben? No, tiene que hablarlo desde tu personalidad de marca, desde tu propuesta de valor y tu tipo de liderazgo. Todo tu equipo está en el mismo canal. Esto es importantísimo porque no importa qué tan padre sea tu proyecto, no importa qué tan revolucionaria sea tu idea, si no tienes el equipo adecuado, no va a jalar. Si tu equipo no es el adecuado, te van a dar lo que les sobra. Si tu equipo no es el adecuado y tienen toda una serie de cosas que hacer, no va a funcionar, amigos. Por eso, incluso en Canvas, la parte de los actores clave y tus aliados clave es importantísimo, porque si no te juntas con el que te va a ayudar, definitivamente va a terminar perjudicándote. Entonces, acércate a todo aquello que te ayude a lograr tus objetivos y cuando no, pues no, aléjate. Esto es importantísimo. Tienes que identificar las habilidades blandas que debes fortalecer. ¿Se acuerdan de los 7 pilares de la resiliencia? Pues bueno, primero en tu persona. Oye, ¿cómo hablas a los demás en tu equipo? ¿Cómo le hablas al mesero? ¿No? ¿Cómo de pronto le hablas a quien te está proveyendo de un servicio? ¿Qué tipo de persona eres? Porque eso se va a ver reflejado en tu organización. Entonces, posteriormente, tú ahí puedes mapear, oye, tal vez aquí estoy regando, puedo ser mejor en esta parte, y poco a poco que se vaya regando en tu empresa. Y algo básico, ¿cómo manejas el miedo? La incertidumbre, algo potencialmente dañino. ¿Cómo manejas la frustración? Das el manotazo, te enojas, gritas. ¿Cómo manejas la ansiedad y la incertidumbre? Ojo, no quiere decir que no lo hagas, es cómo lo manejo, qué puedo hacer mejor. Esto es un compendio precisamente para entender cómo estas 3 esferas de Lean Startup, Branding y resiliencia organizacional nos ayudan a crear organizaciones resilientes, emprendimientos resilientes desde la raíz. Por mi parte es todo, amigos. Muchas gracias. Dijeron que teníamos hasta las 7:30, pero pues creo que estamos perfectos para lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Con todo gusto. Me parece que por ahí también estaba Héctor Mendoza, que es mi socio. Él es experto en resiliencia organizacional. Gran tipo, gran amigo, experto en factor humano, experto, fue, bueno, director en FEMSA, Coca-Cola de factor humano y un gran consultor. Cualquier cosa también que quieran ver de resiliencia, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Pues muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Yo creo que parte de todo el aprendizaje que has tenido nos lo regalaste en esta plática tan, tan rica de conocimiento. En realidad, yo creo que nos regalaste el conocimiento que has adquirido en el trabajar con empresas grandototas, chiquitas, medianas, startups de reciente creación. Y yo creo que estos compendios que tú le llamaste de conocimiento, yo creo que es lo más valioso que se le puede dar a un emprendedor que está comenzando. ¿Cómo se desempeñan las metodologías ágiles versus las tradicionales?
ante la relación de cambios costos dentro de las startups? Es una muy buena pregunta. Sí, pregunta interesantísima. Cuando hablamos de las cuestiones Agile, fíjate, bueno, primero, ¿cómo estás, mi querido Javi? Qué bueno que Muy todo bien, muy Artur. bien. Me da Muchísimas mucho gracias gusto, por tu presentación. me da mucho gusto saludarte, amigo. Bueno, hay que entender que lo Agile, más que una, digamos, herramienta o metodología, es un mindset y un hardset, ¿no? ¿Cómo hacer las cosas Agile? Obviamente tenemos ahí Scrum, tenemos a Kanban, tenemos todo, incluso Design Thinking, Design Sprint, tenemos todo este tipo de herramientas ágiles que nos pueden ayudar, pero lo más importante es el mindset, ¿no? Todo esto que les acabo de comentar, por ejemplo, de Scrum, de Design Thinking, se aplica mucho para desarrollos tecnológicos o se aplica mucho para cuestiones digitales, pero necesariamente nos ayuda a mapear precisamente cuáles son los procesos que tengo que hacer, cuáles son las cuestiones, las preguntas incluso que debo de hacer, cómo prototipar de manera ágil, pero sobre todo de manera lean. Muchas veces nos gastamos, amigo, en cosas que no deberíamos de desgastarnos. Es decir, todo lo que es las herramientas Agile nos tienen que ayudar a ver en dónde está el valor, por eso es muy importante centrarse en el valor y con base en eso entonces sí ver cuál de todas estas herramientas te ayuda para lograr crear, entregar y captar o capitalizar tu valor. Muy bien. En resumidas cuentas, mindset y hardset. Muy bien. Y hablando un poco de lo que se puede aplicar en estas... Perdón, ¿se trabó un poquito o soy yo? El No, sí. Sí, tamaño ni se desconectó. importa. ¿Se trabó un poquito? No, tú te escuchas bien. Creo que se le fue el internet un Ah, poquito ok, a ok. Es que sí, no escuché. Ah, ya estamos. Sí, creo que ahorita Javi va a hablar. De acuerdo. Oye, bueno, en lo que se reconecta Javi, déjenme ahondar un poquito más en esta parte de estas metodologías ágiles. Por ejemplo, nosotros al hacer todo el estudio de qué funcionaba y qué no funcionaba allá afuera, ver de pronto, pues Lean Startup es todo un universo, branding es todo un universo y la resiliencia empresarial es todo un universo. De hecho, les recomiendo mucho el libro de Rob, igual y déjenme ver si se los puedo subir, de cómo tener empresas resilientes o resiliencia empresarial. Lo que nosotros hicimos con la mentalidad Agile fue precisamente aislar lo que realmente funciona. A veces no tenemos el tiempo para hacer procesos de mucho tiempo y de pronto nos han llegado muchos casos de startups que ya incluso tienen tracción, pero que no pueden dar el siguiente paso o que además están creando toda su, digamos, todo su modelo de negocio, pero que incluso desde el nombre pues fue pues así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú unes varios elementos ágiles para llegar a un solo objetivo? Nosotros lo vemos como un pensamiento ecléctico. Y este pensamiento ecléctico, que también está muy involucrado con la sinergia, es hazte la pregunta de todo lo que está, ¿qué es lo que mejor te sirve? Nosotros lo que hicimos fue agarrar lo que mejor nos sirve de estos tres universos. Hay muchos y hay muchas maneras en que lo pueden hacer, pero personalmente te digo que, por ejemplo, las metodologías tradicionales tienen muchos sesgos. Cuando de pronto tú ves o trabajas por ejemplo, en agencias de publicidad, de pronto están muy enfocados en el resultado, pero probablemente no en el valor. Luego, me explico lo siguiente, y lo explico de esta mejor forma. Había otro publicista que sé que a veces los publicistas son como islas desiertas rodeadas de espejos, ¿no?
Entonces, pues todo el mundo se aplaude a sí mismo, pero porque no están viendo, por ejemplo, cómo está, digamos que el mundo real. No digo que todos, pero hay muchos sesgos. Lo mismo pasa, por ejemplo, que en muchos emprendimientos de base tecnológica. Es decir, no, pues es que todo esto que estoy haciendo está increíble y la gente, por tanto, me va a amar y me va a aplaudir. Y no necesariamente es eso, porque no hemos hecho las preguntas adecuadas, los need states, los insights, que a su vez se traduzcan en propuestas de valor. Y a todo ello, ahora súmale muchas veces esta parte intangible que es el cómo te sientes, la salud mental, la salud emocional. He visto muchos proyectos que están increíbles, pero que a veces el empresario o el emprendedor, híjole, son personas no gratas, ¿no? Y tratan mal a su equipo y tratan mal y terminan por desgastar a todo mundo, siendo ideas increíbles las que tienen, ¿no? Y tal vez lo que falta son cierto tipo de habilidades y capacidades que tú tienes. No quiere decir que sea mala persona, quiere decir que es muy probable que nunca se haya hecho esa pregunta o nunca le haya puesto atención. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa con estas metodologías ágiles o metodologías nuevas o metodologías que estamos uniendo lo mejor de cada uno de los universos? Pues eso, que generan más valor, valor enfocado. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bien, estamos llegando ya al fin de esta, pero no queremos dejar pasar el reconocimiento que tenemos hacia tu tiempo y hacia tus conocimientos. Y pues bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, otorga la presente constancia a Arturo Vargas Garfias por la participación de la conferencia Resilient Startup, Emprendimiento Resiliente, dentro del programa anual de capacitaciones Innova UNAM 2022, por Mi Raza Lo Hará el Espíritu, en Ciudad Universitaria, firmado el 6 de octubre de 2022. La firma la jefa del Departamento de Ingeniería Industrial, la maestra Silvina Hernández, y su servidor, el gerente de la incubadora, Javier Ávila. Nuevamente, te agradezco muchísimo, Arturo, tu tiempo, tus conocimientos. Eres una de las personas que más aporta conocimiento a las empresas que hay actualmente en la incubadora de la Facultad de Ingeniería. Apoyamex salió de la Facultad de Ingeniería. Apoyamex salió, son alumnos de la Facultad de Ingeniería bravísimos, o sea, chavos que vieron que en el COVID muchas empresas iban a cerrar y empezaron a meterse durísimo en cómo podían salvar a todas estas empresas y crearon esta plataforma. Posteriormente Arturo se subió como su estratega y actualmente pues forma parte del equipo. Muchísimas gracias, Arturo, por todo, y pues no nos queda otra más que invitarlos para la próxima semana. Tenemos una conferencia el día jueves que se llama Crecimiento de Negocios. Crecimiento de Negocios es la conferencia que vamos a tener hacia el día jueves. Los agradecemos su presencia y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Diego. Muchas gracias. ¿Quieres culminar con Javier, no, nada más, sí, nada más agradecerles a Arturo, a ti, a nombre del equipo de Apoyamex, ¿no? Por todo el apoyo que hemos recibido, ¿no? De parte de la incubadora, de parte de Arturo directamente. Agradecerles por presentar nuestro caso el día de hoy. Muchas gracias. Arriba y padela, puro rifado. Así es. Sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima conferencia. Estén atentos a la conferencia de la próxima semana. Saludos. Gracias, Benito. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Saludos, buenas noches. Saludos, Ahora, gracias. bien. Todos, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.